Muy bien, el objetivo de este video es encontrar a partir de GeoGebra lo que es la definición de la derivada de una función en un punto. Comencemos. Para esto entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en entrada, ¿qué pasó con la barra de entrada acá en GeoGebra? Esperemos, yo lo vuelvo y la cierro. No guardar. Voy a volver a iniciar GeoGebra y no voy a la barra de entrada acá para poder ingresar la función a trabajar y poder crear los dos deslizadores. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Con dos deslizadores vamos a crear una función genérica y de esa función escogemos dos puntos. Uno de ellos lo hacemos traer hacia el otro a partir del concepto del límite y poder observar cómo es que se define la derivada de una función, tratando en lo posible de identificar que esa derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ese es el objetivo, traer el punto hacia uno de ellos hacia el otro, y observar entonces acá. Vamos a crear entonces nuestra función ya, y observar entonces cómo es el comportamiento, la pendiente de esa función en ese punto. Comencemos entonces copiando esta función. La tenía acá pegada en Word. Voy a crear dos deslizadores que le voy a dar el nombre de número, cada uno de ellos con incremento de 0,1 de las centésimas. Ese es el primer deslizador, y voy a crear otro también igual con 0,01. Pego acá entonces la función, la pego acá, le doy enter, ahí tenemos la función. Necesito entonces que esta curva me quede más inclinada y más amplia, más grande. Para esto voy a disminuirla acá sobre el número A, hacerla más grande, correcto, bien grandecita, por ahí aproximadamente. Y ya me interesa esa curva nomás. Vamos entonces a correr este texto para allá para que me quede mejor espacio para trabajar. Voy a esconder ya este deslizador, ya no me interesa tenerlo acá, y este tampoco. Listo, ya me interesa es trabajar con este espacio acá. Ahora vamos a coger un punto cualquiera de coordenadas XY que vamos a denotarlos con las letras X, F de X. Ese va a ser nuestro punto X, F de X. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la distancia perpendicular que pase por el punto sobre el eje X es X, desde acá hasta acá es X, y la distancia perpendicular sobre el eje X es F de X. Esta es la altura. Entonces las coordenadas de este punto, que va a ser el punto A, vamos a llamarlo el punto A, las coordenadas serían X, F de X. Estas serían las coordenadas del punto X, F de X. ¿Sí? Vamos a copiarlo bien. X, F de X. Esas serían las coordenadas del punto. Muy bien, acá lo tenemos. Vamos a colocarle unas propiedades, vamos a personalizar ese punto. Vamos a personalizarlo colocándole un color. Listo, colocándole un color tanto al punto como al texto de ese punto. Está demorando un poquito para cargar las propiedades de ese texto. Ya lo tenemos acá. Vamos a hacer un poquito, a ver, grandecito, mediano mejor, y le colocamos un color. Vamos a colocarle ese color al texto. Pues si ese es el color del texto, entonces a este también le vamos a colocar el mismo color. Al punto, tanto al punto como al texto, le vamos a colocar el mismo color. Listo, y le vamos a quitar esa eléctrica de ahí. Bueno, entonces ya sabemos que esta distancia de manera perpendicular a los ejes, desde acá hasta este punto, es X, desde acá hasta acá. Esperemos a que abra la ventanita para la herramienta de segmento, aquí donde se intersectan, ahí, correcto, ahí. Este es el segmento X, así se va a llamar, segmento X, y le vamos a colocar un color y un estilo más grueso. Listo, vamos a hacerlo más grueso. Quitamos acá nuestra etiqueta S y lo vamos a llamar X. Ese va a ser nuestro X. Vamos a copiar ese texto
Bien, ya lo copiamos el texto, pero más que el programa lo renderice, y aquí le colocamos la instancia X. Voy a quitar este texto y simplemente dejo X simplemente, X nomás, ¿sí? Este es nuestro X, y acá a la altura vamos a colocar el mismo color a ese, que es así rojito, con este, para que se caracterice el segmento con el nombre. De igual manera colocamos también otro segmento perpendicular, el segmento J, que también lo vamos a colorear. Vamos a personalizar un color azul y un estilo más grueso para poderlo identificar. Así está bien. Y este va a ser nuestro del f de x. La altura acá desde este punto hasta este punto es f de x. Lo colocamos entonces este puntico acá. Este va a ser nuestro f de x, la altura f de x. Vamos a cambiarlo y le colocamos el mismo color azul. Este es nuestro f de x de color azul. ¿Listo? Bien. Ahí tenemos entonces. Vamos a coger otro punto. Voy a desplazarme, a moverme para acá un poquito más. Ahí está bien. Y vamos a coger otro punto, de tal manera que, ojo, pues voy a quitar esta línea ya no me interesa esta línea. Ya esta línea la puedo esconder. Acá esta línea la puedo esconder. Esta también. No sé por qué no me quiere esconder esta. Ahora sí. Entonces BC X y f de x. Vamos a coger otro punto por acá, cualquiera que esté en la curva. Listo. Este va a ser las coordenadas. Ojo, pues si esta distancia es x, vamos a llamar esta desde acá hasta en forma perpendicular, que pase por este punto desde acá hasta acá, la vamos a llamar delta x. ¿Por qué? Porque quedaría, si este es el punto A y este es el punto B, B menos A es esta distancia, y esa distancia vamos a cogerla de manera perpendicular. Acá está muy bien, y le vamos a dar, ese va a ser nuestro delta de x, listo. Vamos a colocarle, perdón, qué pena, vamos a colocarles un color, simplemente, sí, un color naranjado y un estilo también grueso. Ahí está bien. Entonces esta distancia desde este punto hasta este punto va a ser nuestro delta de x. Vamos a copiarlo, lo colocamos entonces acá arribita. No entiendo por qué se me vino fue esta, sabiendo que lo que copié yo fue el texto, delta de x. ¿Sí? Este va a ser nuestro delta de x. Lo coloco con el mismo color, naranjado, y el texto es delta de x, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto es delta de x. Así, muy bien, ya está listo. Ahora, al trazar la perpendicular, entonces esta distancia que hay desde este punto hasta este punto va a ser x más delta de x más delta de x. Aquí sí necesito ver esta línea, porque este segmento va a ser este mismo, y esta altura va a ser esta misma. De esto va a ser f de x, y la altura de este punto va a ser de coordenadas x más delta de x, f de x más, aquí vamos a llamar este pedacito delta de y. Entonces quedaría f de x más delta de x. F de x más delta de x, la altura de este, es decir, las coordenadas de este puntico, que le va a colocar otro color a ese punto. Vamos a darle un color así, este cafecito, este está bien, ese. Entonces vamos a llamarlas, ojo pues, hasta acá,
las coordenadas de este punto. Yo no sé por qué me está copiando esa línea. Este punto B, vamos a llamar B, vamos a quitarle la etiqueta a este punto B lo vamos a llamar x más delta de x, f de x más delta de x. Así se va a llamar ese punto, x más delta de x. Ese será el punto B mayúscula, que va a ser x más delta de x más coma f de x más delta de x. Van a ser las coordenadas de ese punto. Eso tiene dos comitas acá, es nada más una, y le vamos a colocar el mismo colorcito, listo, igual color, para que se relacione el punto con su correspondiente texto. Entonces vamos a colocarlo mejor verde, ese verde oscuro. Entonces este punto también lo vamos a colocar verde oscuro. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué pasa? Que esta distancia desde acá hasta acá también es delta de x, que es esta. Pero ¿por qué se me está copiando esta línea nuevamente? Esta distancia es nuestro delta de x, o sea que eso va a ser naranjado, es este mismo. Aquí entonces construimos un triángulo. Ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo que pase por este punto. Ese no, perdón, qué pena, ese punto, ese triángulo no me va a servir, es este, que corte aquí en forma perpendicular, ahí sí, acá. Listo, entonces las coordenadas de este punto van a ser, perdón, acá necesito es colocarles, quitarle esta etiquetas a estos segmentos. Bien, entonces esto va a ser nuestro delta de y, que va a ser f de x más delta de x. Este va a ser la imagen de f de x más delta de x, porque si este es x más delta de x, entonces este va a ser la distancia, que es f de x más delta de x más delta de x, que es toda esta. Listo, entonces las coordenadas, este va a ser nuestro delta de x y este va a ser nuestro delta de y. Este va a ser nuestro delta de y. Entonces vemos que es lo que vamos a hacer. Vamos a coger este puntico y lo vamos a acercar a este otro, de tal manera que cuando llegue a este punto se convierte en la pendiente que se define el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x, cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. O sea, va a ser la tangente, que este va a ser, este segmento va a ser f de x más delta de x, que es nuestro delta de y. Vamos a colocarlo acá así. Este segmento va a ser delta de y. Vamos a colocarle entonces a este segmento un colorcito. Vamos a colocarle a este segmento que tengo acá, a este, perdón, a este lado, sí, a este lado, al lado acá, no es la recta, es el lado, simplemente es el lado del segmento, del triángulo, del polígono, este lado, no es la ecuación. Vamos a ver si es, no, es el segmento nomás. Me interesa es el segmento, no el lado. El lado no me interesa, perdón, me interesa es el lado nomás. Entonces vamos a trazar un segmento que venga desde este punto hasta este punto de segmento, y le vamos a dar un color que es nuestro delta de y. Ese va a ser nuestro delta de y. Vamos a hacerlo morado, ¿sí? Con un estilo más grueso, y ese va a ser nuestro delta de y, que va a ser del mismo color, delta de y, con el color correspondiente. Listo, que ese delta de y, disculpen, ese delta de y, este bendito segmento, hombre, necesito quitarle esa etiqueta a este segmento.
Ya, listo. Entonces este delta de y es f de x más delta de x menos f de x. Este delta de y es igual a f de x delta de x, f de x más delta de x menos, este segmento va a ser igual a f de x más delta de x menos f de x. Ese va a ser nuestro segmento, esa distancia desde acá hasta acá. F de x más delta de x va a ser igual, este se me fue ese signo más, es igual, no más sino igual, aquí es igual, ahí sí, ya, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es traer este punto, traerlo, haciendo que delta de x, esta distancia se haga cada vez más y más pequeña. Delta de x tiende a 0, lo vamos bajando hasta este punto. Se ve, cuando llega ahí a este punto ya eso no existe. Vamos a quitar esta línea de acá, no me interesa verla. Listo, ese es el objetivo. ¿Y cómo lo traemos? A partir del límite. Entonces el límite, cuando delta de x tiende a 0, que es la pendiente, aquí me va a decir entonces la pendiente con una herramienta de texto, pendiente m, la va a determinar la recta tangente. ¿Tangente de qué? Pues este angulito que se está formando acá. Aquí se me está formando un triángulo, un ángulo, llamemos ese ángulo el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta, busquémoslo. El ángulo teta. Entonces va a ser que se hizo el ángulo, ¿dónde está? No lo veo, lo borré, parece que lo borré. El ángulo teta, no le di aceptar. Este angulito, vamos a colocarle entonces el nombre, vamos a hacerlo más grande, lo podemos colocar así, grandecito, y con ese mismo color negro, con ese mismo. Entonces el objetivo es que la pendiente es igual a la tangente. La tangente de todo triángulo que es rectángulo puesto acá rectángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces quedaría la pendiente denotada con la letra M, pendiente, es igual a la tangente del ángulo teta, ¿sí? A la tangente del ángulo teta, y esa tangente, de acuerdo con lo que tenemos aquí, es igual al cociente entre cateto opuesto, que el cateto opuesto es este lado, f de x más delta de x menos f de x, que haría entonces así, f de x más delta de x menos f de x, y todo sobre delta de x, Esta es la definición de la pendiente de la recta tangente, y esa pendiente de la recta tangente la vamos a hacer un poquito más grande. Le vamos a colocar un color para que sea correspondiente, un color bien vivo, el rojo puede ser, y esa pendiente es la pendiente M, no olvidar que es la pendiente M. Listo, M es igual a la pendiente que corresponde a la tangente. Ahora, si vamos a traer ese concepto, entonces hay que trabajar con el concepto de límite acá. Límite cuando este punto se acerca hasta acá, este delta de x se hace cada vez más pequeño. Entonces vamos a colocar el concepto de límite cuando delta de x tiende a 0. Límite por acá cuando delta de x tiende a 0. No x, sino delta de x tiende a 0. Y vamos a quitarle esto, 0. A ver, acá le tengo que quitar esta cosita. Antes de eso, perdón, vamos a mirarlo bien, el texto acá, cuando delta de x tiende a 0. A ver,
si ahí sí me quedó bien copiado, porque es una cosita. A ver, un momentico, yo tiende a 0. Ahí yo creo que ya está bien. Ave María, se me fue ese texto. A ver, otra vez. Límite cuando delta de x tiende a 0, está la pendiente m igual. Aquí podemos dar entonces el límite. Ahí. Acá antes de ese slash. Límite. Cuando delta de x tiende a 0. A ver si ahí es. Creo que es acá. Ahí sí. Coloquémoslo entonces acá. Y ese es todo lo que teníamos que hacer. ¿Cómo hacemos eso? Traemos este punto, lo traemos para acá, lo vamos moviendo. Se ve que esta distancia se hace cada vez más y más y más pequeña, más y más y más pequeña, hasta que llega a este punto, y ese sería la recta tangente. Si nosotros trazamos una línea que pase por estos dos puntos y movemos este punto, lo traemos hacia el punto B, observemos que ya en este punto se me convierte en una línea tangente en ese punto, y ahí se me pierde. ¿Por qué? Porque no existe. Sería cuando toma delta x, toma el valor de 0, pero unas 10 millonésimas antes de segundo esa línea se me convierte en la línea tangente de la gráfica de la función en dicho punto, y este pendiente es igual a tangente, que es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x menos, aquí es menos, no es igual, qué pena, aquí es f de x menos delta de x, f de x menos delta de x. A ver, yo miro acá el texto, voy a hacer esa corrección, f de x menos delta de x, pero no me permite el texto acá cambiarle esto. F de x más delta de x, perdón, f de x más delta de x menos f de x, f de x más delta de x. A ver, bajemos este texto por acá, f de x más delta de x. A ver dónde está el texto, aquí, más delta de x, aquí, así. Ahora sí, ese era, y eso es todo. Ese sería el concepto de la derivada. Hay ejercicios, hay compañeros que trabajan en vez de delta de x, trabajan con h, entonces quedaría f de x más h menos f de x sobre h. Es lo mismo, la distancia que hay desde acá hasta acá la están tomando no como delta de x, sino como h, y es la misma definición, es el mismo concepto. Eso es todo, jóvenes, espero que les haya quedado claro. Chao, suerte.